De vez en cuando, los creadores de contenido suelen escarbar en historias poco conocidas o con detalles cruentos para generar videos con amplias reacciones. Muchas veces haciendo uso del morbo y en pocas ocasiones para generar conciencia sobre un caso particular. Tal es el caso de la historia detrás de Miss Pac-Man, un nuevo viral de la plataforma TikTok que se basa en un hecho que marcó a Guatemala por la crueldad, pero sobre todo por la terrorífica escena que descubrieron los testigos que debieron acompañar a la víctima en su último respiro sin poder ayudar. La historia de Miss Pac-Man se basa en el feminicidio de Alejandra Ikochuk, quien fue ultimada a machetazos por su entonces pareja sentimental, Mario Tuquical, en un hecho que quedó grabado en un video y fue difundido ampliamente en las redes sociales de Guatemala, donde se dio el caso. ¿Qué le pasó a Alejandra Ikochuk, Miss Pac-Man? Era el 29 de octubre del 2018 cuando unos gemidos alertaron a los vecinos de la aldea La Isla del Norte, en Guatemala. Al asomarse para buscar el origen de los ruidos extraños, los vecinos se encontraron de frente con una macabra escena. Alejandra yacía en el suelo en medio de un charco de sangre, presentaba heridas en la cara, tórax, extremidad superior y amputación de ambas manos. La mitad de su rostro ya no estaba. De acuerdo con información que retoma el Imparcial, pese a la gravedad de las heridas, la mujer se mantenía con vida y pedía ayuda con sus vecinos, quienes llamaron en vano a los cuerpos de emergencia, pues el lugar, argumentaron, no contaban con servicios médicos disponibles y se encuentran en una zona retirada de poco acceso. Ante esta situación, los vecinos decidieron capturar la agonía de la mujer en video, quien al parecer en sus últimos momentos pudo identificar a su pareja como su agresor, lo que valió a los testigos para poder entregar a la policía tras el fatal desenlace. Alejandra, quien agonizó más de media hora antes de fallecer, dejó en orfandad a 3 menores de edad. Días más tarde, Mario Tuquical fue detenido por las autoridades cuando pretendía escapar a México, y se la clasificó como un criminal peligroso debido a la gravedad del caso. Se me metió el diablo. Durante el juicio de la imputación, el hombre declaró que mató a Alejandra Ikochuk debido a los celos y a que presuntamente ella le engañaba con otro. Ella, mi mujer, había salido de la casa diciéndome que iría con su hermana, así que la seguí y vi que se subió a un camión. Me quedé entre el monte viendo. Cuando regresó le pregunté dónde había estado, y lo que me enojó fue que me mintió al decir que estuvo con su hermana. Yo sabía que no era así. Se lee en sus declaraciones, citadas por Prensa Libre. Insistió en que tenía pruebas de la infidelidad, y que por tal razón, enfurecí, se me metió el diablo y fue cuando la agarré a machetazos. Pese a la alta sensibilidad del video, este aún circula en las redes sociales, algunas sin censura, como es el caso de Twitter, mientras que otros creadores de contenido en TikTok recientemente decidieron compartir la historia debido a lo sangriento y cruel del caso, siendo que Alejandra agonizó frente a varios testigos que no pudieron hacer nada por ayudarla. La historia de Junko Furuta, la joven asesinada por 4 adolescentes. Junko Furuta nació en 1971 en Misato, Saitama. Su vida era muy prometedora. Era muy buena estudiante, disciplinada y querida por sus compañeros de la escuela Yashio Minami. No fumaba, no tomaba alcohol y su conducta era ejemplar, la diferenciaba de otros adolescentes. Sin embargo, esa misma reactitud la llevó a rechazar a la persona equivocada, Hiroshi Miyano, un matón conocido por sus supuestos lazos con la Yakuza, una mafia japonesa que surgió en el siglo XXI. Se encaprichó con ella. Junko no correspondió a su interés, lo que desató la furia del joven. En su mundo de impunidad y violencia, uno no era aceptable. Ella lo rechazó y él decidió secuestrarla para torturarla junto con sus amigos. El 25 de noviembre de 1888, mientras volvía en bicicleta de su trabajo, Junko fue interceptada por 2 adolescentes, Shinji Minato y el propio Hiroshi. Minato la empujó de su bicicleta y Miyano, fingiendo ser un caballero, se acercó a ayudarla, con la confianza de cualquier adolescente que no imaginaba que pueda pasarle nada malo. Furuta aceptó su ofrecimiento de acompañarla hasta la casa. Sin embargo, nunca llegó. Miyano la llevó a un almacén abandonado, donde reveló sus verdaderas intenciones.
Ahí la violó y la comenzó a amenazar con matar a su familia si intentaba escapar. Luego la llevó a la casa de Minato, donde se encontraba Ho Oruga y Yasushi Watanabe. Los papás de Hiroshi vivían en la misma casa, pero en medio de las represalias de Yakuza lo hizo ignorar lo evidente. Asimismo, los agresores obligaron a Junko a llamar a sus papás para decirles que se había quedado a dormir con una de sus amigas. La búsqueda de su familia terminó antes de empezar. La tortura que tuvo que padecer Junko Furuta antes de morir asesinada, desde el momento Junko Furuta dejó de ser una persona para convertirse en su prisionera y su juguete y su víctima. Durante los siguientes 44 días, Furuta fue sometida a horrores inimaginables. Fue violada más de 400 veces por sus secuestradores y otros hombres a quienes imitaban. Su cuerpo fue brutalmente mutilado. Le introdujeron objetos punzantes, la quemaron con cigarros, le aplicaron cera caliente en la piel y la golpearon con objetos contundentes hasta deformarla. En algún punto que su vejiga quedó tan dañada que ya no podía orinar ni defecar con normalidad. Los agresores la obligaban a comer cucarachas vivas y a tomar su propia orina. Además la colgaban del techo y la usaban como saco de box. Su cara quedó desfigurada por los golpes y sus piernas, incapaces de sostenerla, quedaron deformadas por las fracturas mal curadas. A pesar del sufrimiento, Junko suplicó por su vida, pero sus secuestradores no tenían ninguna empatía. Los intentos fallidos de salvar la vida de Junko Furuta. ¿Hubo alguna posibilidad de salvarla? Sí, dos, pero ambas fueron desperdiciadas. Un chico que visitó a la casa sospechó lo que ocurría y le avisó a su hermano, quien denunció el caso a la policía, pero cuando los agentes llegaron a la vivienda, creyeron que la mentira de los de Minato, ahí no había ninguna chica secuestrada. Otra vez, la oportunidad de escapar se esfumó, y la misma Junko logró marcar el número de emergencias en un descuido de sus captores, pero fue descubierta antes de poder hablar. Los agresores castigaron su intento con más violencia, la quemaron con un líquido inflamable y le prendieron fuego mientras agonizaba. El macabro asesinato y el descubrimiento el 4 de enero de 1989, el cuerpo de Junko Furuta finalmente dejó de resistir. Sus agresores la golpearon con pesas y la dejaron morir lentamente y dolorosamente. Posteriormente, metieron su cadáver en un barril de 55 galones y lo llenaron con cemento y los tiraron a un descampado. Confiaban que nunca serían descubiertos, pero 2 semanas después la policía arrestó a Millano y a Oruga por otro caso de violación. Durante el interrogatorio, los oficiales mencionaron un caso de asesinato sin resolver. Convencido de que su cómplice ya había confesado, Millano reveló la ubicación del barril con el cuerpo de Furuta. Sin darse cuenta, acababa de condenarse a sí mismo. Caso de Junko Furuta cuando la justicia no es suficiente. La brutalidad del crimen provocó una indignación en Japón. Sin embargo, la justicia fue blanda con los responsables debido a que eran menores de edad. En el momento del crimen recibieron la pena muy leve. Hiroshi Miyano fue condenado a 20 años de prisión. Shinji Minato recibió entre 5 y 9 años. Ko Ogura fue sentenciado a 5 a 10 años de prisión. Yasushi Watanabe fue quien cumplió entre 5 y 7 años de prisión. Con el paso de los años, todos recuperaron su libertad. Ogura rescindió y fue arrestado por delitos violentos. Miyano fue detenido nuevamente por fraude. Solo Watanabe parecía haber entendido y comprendido y evitado problemas con la ley. A pesar del tiempo que pasó, el caso sigue generando indignación en Junko Furuta. Se convirtió en un símbolo de la injusticia y su trágica historia sigue siendo contada en todo el mundo para que el horror que vivió jamás sea olvidado. Un loco de clase baja, un abogado, un zapatero judío, un complot de la Casa Real. Más de 130 años después, se continúa sin saber la identidad de uno de los asesinos más famosos de la historia del crimen. Pero para 5 mujeres, ya que el Destripador no fue un fantasma legendario ni un personaje de novela policíaca, fue la persona que acabó con sus vidas de forma horrible, ya que el Destripador fue una persona real que mató a gente real. El 31 de agosto de 1888, Charles Cross, de 39 años, conductor de profesión,
Salió de su casa en Dufferin Street, Londres, para ir a trabajar. Eran las 3:30 de la madrugada, y la oscuridad envolvía las callejuelas malolientes que Cross recorría cada día, a aquella misma hora. A pesar de la escasa iluminación, Cross detectó un bulto que yacía junto a un portal. De lejos parecía una lona vieja que alguien había dejado tirada. Pensando que quizá le sería útil para el trabajo, Cross se acercó a inspeccionar el bulto, pero a medida que se acercaba, empezó a reconocer una forma humana. Cross pidió ayuda a otro hombre que caminaba al trabajo, y juntos comprobaron que se trataba del cuerpo sin vida de una mujer. Estaba tumbada boca arriba, con las piernas estiradas y la falda subida hasta la cintura. Viendo que poco podían hacer ya por ella y que iban a llegar tarde al trabajo, le taparon las piernas con la falda y acordaron informar del hallazgo al primer agente de policía que se encontrasen. Lo que al parecer ninguno de los dos advirtió en la penumbra de la noche era que la mujer tenía un corte en la garganta tan profundo que su cabeza estaba casi separada de su cuerpo. Mary Ann Nichols, de 43 años, no había tenido una vida fácil. Tras un largo matrimonio, Nichols dejó a su marido y a sus 5 hijos, y se vio sola y sin recursos en una ciudad sin compasión. La falta de ayuda institucional y las dificultades para mantener un trabajo la llevaron a prostituirse en las calles del East End para poder pagarse una habitación, algo de comida y el alcohol que necesitaba para soportar su propia vida. En 8 años, Nichols cayó en una espiral de alcoholismo e indigencia, que la atrapó por completo. La noche en la que Charles Cross encontró su cuerpo en una de las calles que inundaba con frecuencia, Nichols se había tropezado con un final trágico como lo habían sido sus últimos años, porque en aquella noche ella se convirtió en la primera víctima del asesino más famoso de la historia, Jack the Ripper, el Destripador. Destripador no fue el criminal más mortífero de la historia, pero fue sin duda uno de los más crueles. Más de un siglo después, su nombre nos evoca miedo que despiertan unos pasos en la oscuridad o el resplandor de un cuchillo en una calle solitaria. A día de hoy, se sigue escribiendo libros sobre el Destripador y hay revistas especializadas que analizan su perfil. Existe incluso una disciplina dedicada a la investigación sobre Jack the Ripper, la riperología, un híbrido a medio camino entre la ciencia y la especulación. El porqué de esta fascinación por la figura del asesino Whitechapel hay que buscarlo en el misterio que lo rodea. Es que a día de hoy seguimos sin saber quién fue Jack el Destripador y por qué hizo lo que hizo. Hay algunas hipótesis, pero ninguna certeza. El elenco de sospechosos es muy amplio e incluso en él encontramos desde miembros de la Casa Real Británica y personajes ilustres, hasta ciudadanos humildes, como un zapatero cuyo único crimen fue el de caminar en una calle de East End, encargado con las herramientas propias de su oficio. Hasta hay quien llegó a sugerir que Jack el Destripador fue un gorila homicida que había escapado del zoo. Un gorila muy habilidoso con el cuchillo, se supone. Lo único que sabemos con certeza es que el Destripador cometió al menos 5 asesinatos entre agosto y mediados de noviembre en 1888, como afirmó el detective Reid, uno de los investigadores que trabajó en el caso. Estos son hechos únicos, comprobados. Todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares. Todas las víctimas eran de la misma clase, la más baja entre las bajas. Vivían no más lejos de un cuarto de milla una de otras. Todas, además, fueron asesinadas del mismo modo. Este método es precisamente uno de los pocos detalles que sí conocemos de la historia, porque de la manera de matar de sus víctimas era uno de los rasgos más distintivos y espeluznantes de Jack el Destripador. De hecho, su crueldad sin precedentes y la manera en la que la prensa la hizo pública fue una buena parte responsable del pánico levantado tras sus asesinatos. No solo mataba, sino que parecía recrearse haciendo daño gratuito al cadáver. En líneas generales, su método asesino era el siguiente. Comenzaba a cortar de un lado a otro la garganta de la víctima de una cuchillada. Acto seguido, abría su cavidad abdominal. Entonces, en la mayor parte de los casos, pasaba a extirpar sus órganos. Pero el asesinato no era suficiente para Jack the Ripper. También parecía tener una extraña filia con las vísceras. En una ocasión, el asesino envió a las autoridades una carta acompañada de un macabro regalo, medio riñón.
Aunque fue imposible determinar si pertenecía a una de sus víctimas, sí se verificó que era un riñón humano. La carta, que iba dirigida a George Lusk, presidente de un comité de vigilancia callejera formada por voluntarios, decía así: le envío medio riñón que tomé de una mujer. Lo he conservado para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy buena. Si espero un poco más, quizá le envíe el cuchillo ensangretado con el que lo saqué. Firmado, atrápeme si puede. El autor de la carta la había escrito según su puño y letra desde el infierno. No hay demasiado consenso en torno a la personalidad de Jack el Destripador. No obstante, Thomas Bond, un cirujano británico que colaboró en la investigación de los crímenes de Whitechapel, elaboró un perfil criminal del asesino para ayudar a su identificación. Estas fueron sus conclusiones. El asesino debe haber sido un hombre fuerte, muy frío y temerario. No hay pruebas de que se tuviese cómplices. En mi opinión, debe ser un hombre que se sufre de ataques periódicos de manía homicida erótica. Es muy probable que su apariencia sea la de un hombre inofensivo de mediana edad, vestido de manera respetable. Seguramente vive entre la gente decente que sabe algo de su carácter y sus hábitos, y que quizás sospeche que nunca siempre están sus cabales. Los expertos más benevolentes afirman que las muertes de 1888 sirvieron para que la sociedad tomase en serio la situación de los barrios deprimidos y verdaderamente mortales, como Whitechapel. El debate sobre la insalubridad de estos suburbios llegó al Parlamento británico para su entonces. Sin embargo, la fiebre asesina del Destripador ya se había convertido en un mito de la historia de Londres. El caso de Jack the Ripper se ha conservado en el imaginario colectivo, en parte porque nunca se resolvió y en parte porque fue el primer asesino en serie que salió en la prensa. De hecho, se puede afirmar que los diarios de la época tuvieron cierta culpa en la creación de un ambiente de terror e histeria de finales del siglo XIX en Londres. En 2006, una encuesta de BBC eligió a Jack como el peor británico de la historia, un gesto que quizá intentaba redimir el interés morboso que todavía despierta en el tema. No obstante, en 2015 abrió el Museo de Jack the Ripper en el East End, y en el que tiempo, en este caso 134 años, no lo cura de todo, pero ayuda a distanciarnos, sobre todo cuando se trata de las historias horripilantes como el Jack Destripador. ¿Alguna vez has escuchado hablar de las Poquianchis? Las Poquianchis fueron un grupo criminal conformado por 4 mujeres. Ellas eran hermanas y se dedicaban a la trata de blancas, operando en parte de Jalisco y en Guanajuato en los años de 1945. Las hermanas Delfina, María de Jesús, Luisa y Carmen, de apellido González Valenzuela, crecieron bajo un seno familiar disfuncional y al morir sus padres recibieron una pequeña herencia con la que Delfina decidió iniciar un negocio que para ella era seguro. Su negocio se trataba de una cantina en el Salto de Juanacatlán, municipio de Jalisco, en la que además de ofrecer tragos también vendían los servicios de jóvenes prostitutas. Como el negocio marchaba bien, se extendieron hasta Lagos de Moreno, pero ahora con un servicio extra, que era la renta de cuartos para que las parejas tuvieran encuentros sexuales. El negocio iba en crecimiento, entonces Delfina contrató a su hermana Carmen para que le llevara la posibilidad, quien la convenció de legalizar el negocio, y después de obtener los permisos necesarios, instalaron Guadalajara de Noche, el burdel más famoso de esos tiempos en la zona. El hijo de Delfina se encargaba de supervisar a las jóvenes, de controlar la seguridad del lugar y además les pagaba a las autoridades para que no les clausuraran el lugar. Pero un día no les funcionó el pago a los agentes y llegaron a cerrarles el lugar, en donde el Trepo, hijo de Delfina, respondió sacando un arma de fuego, pero los agentes de la policía inmediatamente lo acribillaron ante su madre. Este suceso desencadenó las ganas de vengarse de Delfina y comenzaron a contratar a militares para encontrar a los responsables del asesinato de su hijo, y de esa manera iniciaron con una serie de asesinatos a los policías que estuvieron involucrados. Debido a esta situación, las hermanas decidieron mudarse a Guanajuato con María de Jesús, otra de las hermanas González, quien también tenía sus negocios de prostitución. Cuando se reunieron, decidieron unir sus capitales e iniciar un nuevo negocio. Y así fue como nació el burdel La Barca de Oro en León, Guanajuato. Y como en esta zona la prostitución era legal, no tenían problemas para operar. Viendo el éxito de La Barca de Oro, abrieron otro burdel con el ya conocido nombre de Guadalajara de Noche. El local de La Barca de Oro
pertenecía a un hombre que le apodaban el Poquianchis. Por eso es que a ellas automáticamente se les adujo el apodo de las Poquianchis, aunque no fuera de su agrado. La otra hermana, llamada Luisa, tenía sus propios negocios de prostitución en Tamaulipas y les pedía a sus hermanas que les mandaran mercancía. Los burdeles iban muy bien, generando muchas ganancias. Pero en 1962, las autoridades decidieron cerrar todos los burdeles. Entonces ellas compraron el rancho Loma del Ángel y lo transformaron en un prostíbulo. Para que este negocio funcionara, las Poquianchis iban a los pueblos de los alrededores a buscar jovencitas de 12 o 13 años, que con ayuda de algunos hombres las secuestraban y en ocasiones los mismos padres por dinero las entregaban. Estando en el burdel, las examinaban y los ayudantes se encargaban de violarlas. Después las bañaban con agua fría y las vestían para que en las noches atendieran a los clientes. Estas jóvenes eran útiles hasta que tenían los 25 años. Después de llegar a esta edad, las mandaban con un verdugo que se encargaba de dejarlas sin comida y las golpeaba hasta dejarlas totalmente débiles. Luego de esto, las llevaba a otro lado para enterrarlas vivas y a otras mujeres las arrojaba desde una azotea para que murieran al caer. Y estas eran algunas de las maneras que eran torturadas. Si alguna de las víctimas hacía algo que no estuviera permitido, eran asesinadas y torturadas. Así como las que salían embarazadas, las hacían abortar, si es que las dejaban buenas ganancias, si no era así, las mataban. Si algunos niños alcanzaban a nacer, los asesinaban y enterraban en el rancho, a excepción de uno que mantuvieron vivo para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. Los policías y militares se mantenían callados y hasta cuidaban del negocio a cambio de tener servicios sexuales. Después alguien les dijo que si hacían ritos satánicos podrían obtener más ganancias. Estos ritos consistían en colocar una estrella de 5 puntas formada por velas. Después sacrificaban a un gallo y las hermanas se desnudaban para bañarse en la sangre del animal. Luego desnudaban a las niñas nuevas, quienes eran violadas por los ayudantes de las Poquianchis. Mientras ellas veían la escena con carcajadas, el siguiente paso del ritual era que metieran un animal al lugar y hacían que las jovencitas hicieran actos zoofílicos, para después comenzar una orgía en la que las hermanas participaban. Tiempo después encontraron otro negocio macabro. Vendían la carne de las prostitutas por kilo en el mercado. En el año de 1964, Catalina Ortega, una de las víctimas, logró escapar e ir con las autoridades a denunciar los hechos. Tuvo la fortuna de que estos policías no pertenecían al grupo de cómplices de las Poquianchis. Decenas de policías llegaron al rancho y arrestaron a algunos de los responsables, pero también se encontraron con las jóvenes desnutridas, enfermas y torturadas encerrados en el cuarto del verdugo. Después de ser capturadas por la policía, por ser responsables de más de 100 asesinatos, las autoridades trasladaron a las Poquianchis a Irapuato para dictarles sentencia. Les ordenaron solo 40 años de prisión. Años después, María de Jesús salió de la cárcel y desapareció sin dejar rastro. Carmen murió de cáncer dentro de la cárcel. Luisa fue arrestada en Tamaulipas y terminó recluida en un manicomio. Delfina murió en una dolorosa agonía después de que un albañil dejara caer una cubeta de mezcla sobre su cabeza por accidente. Y así fue como terminó la tortura para las víctimas de las Poquianchis, quienes le dieron la vuelta a la historia del crimen en México: secuestro, prostitución infantil, homicidio y trata de blancas. En 1942, el Goyo Cárdenas, mejor conocido como el estrangulador de Tacuba, aterrorizó durante un mes a la Ciudad de México con una serie de feminicidios seriales, que se caracterizaban por su peculiar modus operandi. Sin embargo, con el paso del tiempo, la historia de este criminal trascendió porque en su momento, políticos mexicanos pensaron hacerle una escultura en su honor tras rehabilitarse socialmente, dejando en el olvido a las víctimas de este asesino serial. ¿Quién era él, Goyo Cárdenas? Gregorio Cárdenas Hernández nació en 1915 en la Ciudad de México. Durante su niñez sufrió de encefalitis, lo que provocó un cerebro daño neurológico que le ocasionó un comportamiento anormal. Gustaba de asesinar pollos, asfixiándolos o quemándolos. A pesar de que el Goyo Cárdenas también tenía problemas para controlar sus esfínteres. Siempre demostró tener un alto coeficiente intelectual,
situación que le permitió terminar en una carrera universitaria. De acuerdo con un informe psicológico del Dr. Lafora sobre este asesinato serial, algunas de las enfermedades de Don Goyo podrían haber sido hereditarias, pues su padre sufrió de fuertes migrañas durante toda su vida, mientras que sus hermanos padecían de ataques de epilepsia. Compañeros de la escuela del asesino serial aseguraban que se trataba de una persona tímida, a quien le gustaba prender fuego al cabello de sus compañeras y ofrecerles dulces contaminados con desperdicios humanos, de acuerdo con algunos testimonios recogidos del libro Memorias de un loco anormal de Andrés Ríos Molina. Con el paso del tiempo, estas actitudes antisociales de Gregorio terminaron por convertirlo en el asesino serial más grande de México. Conoce como el estrangulador de Tacuba, aunque también recibió el apodo de el Ted Bundy mexicano por su modus operandi. ¿A cuántas mujeres asesinó el Goyo Cárdenas? El Goyo Cárdenas fue llamado por muchos de sus historiadores como un asesino relámpago, ya que la mayoría de sus crímenes, de los que se tiene conocimiento, ocurrieron de agosto a septiembre de 1942, luego de que el hombre terminara sus estudios como químico, se independizara de su familia y comenzara a trabajar para Petróleos Mexicanos Pemex. Se dice que el Goyo Cárdenas se mudó a una residencia en Tacuba, donde asesinó a su primera víctima. Una mujer de 16 años, María de los Ángeles, se dedicaba a la prostitución y tras sostener relaciones con el hombre, la ahorcó con un preservativo y la enterró en el jardín de su casa. Tras este primer homicidio, Gregorio Cárdenas fue apodado el estrangulador de Tacuba. Desconocen la identidad de segunda víctima. Posteriormente, asesinó a otras 2 mujeres. La identidad de la segunda víctima se desconoce, pues las autoridades indicaron al principio que se trataba de una adolescente de nombre Raquel González León de 14 años. Sin embargo, meses después se confirmó que la menor se encontraba con vida, por lo que nunca se comprobó la identidad de este cuerpo. Tras difundirse la noticia errónea de la posible víctima, la hermana mayor de Raquel murió de un infarto. La tercera víctima se trató de otra prostituta identificada como Rosa Reyes Quirós, la cual, previo a ser asesinada, se negó a tener relaciones sexuales con el estrangulador de Tacuba. El estrangulador de Tacuba practicaba necrofilia con los cadáveres de sus víctimas. La última víctima del Goyo Cárdenas se trató de Graciela Arias Alvarados, de 21 años, una alumna de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de la que siempre había estado enamorado el asesino serial, y que tras rechazarlo la asesinó a golpes para después enterrarla en su jardín junto con el resto de los cadáveres, no sin antes realizar necrofilia con el cuerpo, práctica que se dice que realizó con todas las mujeres que asesinó. Además de las prácticas de necrofilia que realizaba el asesino, se dice que el Goyo Cárdenas ponía a los cadáveres de sus víctimas una sustancia química para que cambiaran de color y experimentaba con los cuerpos para que las autoridades no las pudieran identificar. El estrangulador de Tacuba también se le intentó relacionar con la muerte de una quinta víctima, una prostituta que fue encontrada asfixiada en un hotel ubicado en la Colonia Guerrero, a unas cuantas calles de donde vivía su familia. Sin embargo, nunca se pudo comprobar su participación en ese homicidio. No pasó mucho tiempo desde que asesinara a Graciela, cuando el Goyo Cárdenas decidió internarse en una clínica psiquiátrica afirmando que estaba loco. Sin embargo, las autoridades lograron rastrearlo hasta ahí para realizarle un interrogatorio en el que confesó sus crímenes y el lugar donde había enterrado a sus víctimas. Durante las investigaciones, las autoridades encontraron 4 cadáveres enterrados en el jardín de Gregorio, además de un diario en el que mostraba su arrepentimiento por haber matado a Graciela, pero en el que relataba cómo cometió sus crímenes y sus actos de necrofilia, así como fotos de él vestidos de geisha. La fotografía encontrada por la policía en la que aparece disfrazado de geisha fue asumida como una prueba irrefutable de su homosexualidad. Se lee en el libro Memorias de un loco anormal. Ante esto, el Goyo aceptó sus cargos, aunque años más tarde alegaría que se trataba de una conspiración de sus compañeros de Pemex y trataría de defenderse con el pretexto de su estado de salud mental, lo que le funcionó para ser trasladado del Palacio de Lecumberri al manicomio de la Castañeda, donde recibió terapias electroconvulsivas hasta ser declarado mentalmente competente.
Posteriormente, Gregorio escaparía del manicomio hasta el estado de Oaxaca, donde se desempeñó como profesor, pero las autoridades lo volvieron a detener y fue trasladado a Lecumberri para comenzar con su rehabilitación social, acto por el que incluso fue reconocido por el país, olvidándose de sus crímenes. Durante su segunda estancia en Lecumberri, el Goyo Cárdenas comenzó una carrera de derecho para ayudar a otros presos del penal. Además, se dice que pintaba y tenía una revista en el reclusorio en el que relataba las historias de los crímenes que le contaban los internos. En 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez le concedió un indulto a Gregorio Cárdenas, quien después de haber quedado rehabilitado socialmente, fue liberado por el juez Raúl Gutiérrez Márquez. Ante esto, el Goyo Cárdenas fue invitado a la Cámara de Diputados para ser reconocido por su rehabilitación e incluso se planteó hacerle una estatua en su honor por ser considerado un ejemplo para la sociedad mexicana. Tras su liberación, Gregorio pudo acabar su carrera de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, FES Aragón de la UNAM, en ese entonces conocida como ENEP, en 1982, con el número de cédula 756352. Además, le dieron la oportunidad de exponer y vender sus pinturas que realizó en prisión. La historia de Goyo Cárdenas se volvió parte de la cultura popular al grado de que se creó la obra de teatro El Criminal de Tacuba, a la cual demandó por exponer su sexualidad y otros aspectos de su vida. La demanda fue ganada por el asesino serial. Finalmente, el 2 de agosto de 1999 moriría por causas naturales a la edad de 84 años. Muchos fueron los casos que atormentaron a México y otros países del mundo. Hoy solo nos encargamos de contarte algunos de tantos. Espero que hayas disfrutado este capítulo y nos vemos la próxima.